Damos una cordial bienvenida a este su programa Palabras Fieles y Verdaderas, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Y es nuestra oración que Dios nos abra el entendimiento para recibir su bendita palabra. Como vimos la semana pasada, Dios ha hecho provisión para el cumplimiento de su palabra para este tiempo final. Y esa provisión se cumple en medio de su iglesia, pues a través y con los miembros de su iglesia es que Él llevará a cabo todo su programa divino. Les dejo en compañía del reverendo William Soto Santiago, quien nos estará ampliando este tema bajo la conferencia Las obras de la Iglesia del Señor Jesucristo. Bienvenido. Para esta ocasión leemos en San Juan capítulo 14, verso 6 al 14 para tener el cuadro claro. Jesús le dijo, esto fue a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que me cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión son las obras de la Iglesia del Señor Jesucristo. Para poder ver las obras de la Iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que saber cuál es la Iglesia del Señor Jesucristo. La Iglesia del Señor Jesucristo es el pueblo del nuevo pacto, representado en el pueblo hebreo, que fue el pueblo del pacto antiguo que recibió de parte de Dios a través del profeta Moisés. La iglesia pues es el pueblo sacado de otro lugar para formar la iglesia de Dios, de esa dispensación, de ese tiempo que estará vigente delante de Dios. Los sacados fuera de Egipto son los miembros de la iglesia del pacto antiguo que recibieron la ley por comisión de ángeles, pues el ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical, les dio la ley allá en el monte Sinaí. Encontramos que al pueblo del nuevo pacto Dios le tiene una bendición grande que fue reflejada en el pueblo del pacto antiguo. Por lo tanto, las cosas del pacto antiguo, el pueblo del pacto antiguo,
son la sombra, el tipo y figura de la iglesia del nuevo pacto y las bendiciones que tendría la iglesia del nuevo pacto, las cosas que se materializarían en la iglesia del nuevo pacto. Ahora, lo que era tipo y figura en el Antiguo Testamento con el pueblo hebreo, la iglesia bajo la ley, encontramos que siendo aquello la sombra, el tipo y figura, ahora se convertía en una realidad con la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, ahora la sombra, el tipo y figura y la realidad del significado de aquellos tipos y figuras se estaba uniendo y convirtiéndose el Cordero Pascual, el tipo y figura, en un hombre llamado Jesús. En Hebreos capítulo 1, verso 1 que adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, ¿cómo habló? Por los profetas, porque es a los profetas que viene la palabra de Dios para cada tiempo, y es a través de ellos que luego Dios, por medio de su Espíritu, le habla al pueblo de acuerdo a lo que le habló a ese profeta, a ese mensajero correspondiente a esa etapa de la dispensación que esté vigente en ese tiempo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego de haber hablado por medio de los profetas, habló por medio de Jesucristo, el profeta mayor, profeta dispensacional, el profeta mensajero para la dispensación de la gracia, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora, luego de efectuar su sacrificio de expiación por el pecado en favor nuestro, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea, se sentó en el trono de Dios, y todo lo que Dios ha estado haciendo, lo ha estado haciendo por medio de Jesucristo, el cual está sentado a la diestra de Dios en el trono de Dios. Y así, como por medio del Mesías, de Cristo, del ángel del pacto, del verbo, el Logos, llevó a cabo la creación del universo, la creación del mundo espiritual, primero y después del mundo físico. Ahora, en la dispensación de la gracia, ha estado creando también. El programa de creación no ha terminado. Lo que ha estado creando es su iglesia. Ha estado creando un pueblo bajo el nuevo pacto, compuesto por seres humanos de todas las naciones que son llamados para formar su iglesia. Y mayormente de entre los gentiles ha estado llamando a un pueblo para su nombre. Esa es la iglesia del nuevo pacto, compuesta por los creyentes en Cristo, entre los cuales ha estado Cristo en el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés hacia acá. Antes del día de Pentecostés estaba
el Espíritu Santo en Cristo, y por lo tanto Cristo estaba en persona en medio de los discípulos. Después murió, resucitó y ascendió al cielo, y el día de Pentecostés descendió en forma de la columna de fuego y se repartió entre 120, los cuales fueron llenos del Espíritu Santo, y ahí nació la iglesia del Señor Jesucristo en la dimensión celestial. Ahí surgió y comenzó a llenarse de personas, de creyentes en Cristo, el reino de Cristo, que está compuesto por su iglesia, por todos los redimidos con la sangre de Cristo, que son sacados del mundo de las reino de las tinieblas y colocados en el reino de Cristo, en el reino del Hijo de Dios. Su iglesia es heredera todo lo que Cristo es heredero. Por eso encontramos que lo que Cristo es, lo es también su iglesia. Por ejemplo, Cristo es el Mesías, su iglesia es la iglesia Mesías, porque Mesías lo que significa es ungido. Y la iglesia está ungida con el Espíritu Santo, como Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. Y así como el esposo y la esposa vienen a ser una misma carne, Cristo y su iglesia vienen a ser una misma carne. Y como Dios obró a través de Cristo, Cristo obra a través de su iglesia. Por lo tanto, Cristo no ha dejado de trabajar. La obra de Cristo continuó en su iglesia. Y las obras que la iglesia hace, las hace en nombre del Señor Jesucristo, porque es Cristo en su iglesia obrando. La iglesia de sí misma no hace nada, sino todo lo que Cristo quiere que su iglesia haga en cada edad. Por eso le da el mensaje prometido para cada edad, la porción de la palabra prometida para cada edad, se la da al mensajero. El mensajero la cree y la habla, ungido con el Espíritu de Dios, y Dios hace la obra para estar llamando y juntando los escogidos que formarán su iglesia, la parte de su iglesia de esa etapa, de esa edad. Y la iglesia ha ido de edad en edad, creciendo. A medida que llega una edad, Dios llama a los escogidos de esa edad por medio de su Espíritu a través del mensajero. Se completa esa edad, se completó entonces esa etapa de construcción de ese templo espiritual. Y luego el Espíritu de Dios sube más arriba a otra etapa, llama a un mensajero, lo envía, llama a los escogidos de esa edad y se forma esa edad, se completa, se lleva al mensajero, se cierra esa edad y se comienza otra etapa, otra edad, hasta que se llega a la etapa en donde envía el precursor de la venida del Señor, que es en la séptima etapa, y lo coloca en medio de la iglesia del Señor Jesucristo con el mensaje que prepara el pueblo para la venida de una nueva etapa, para la venida de una edad eterna, una edad de oro, una edad de piedra angular.
para enviar al Mesías, al ungido, que será mayor que todos los demás mensajeros que había enviado para la iglesia bajo el nuevo pacto, así como fue para la iglesia del pacto antiguo, el pueblo hebreo. Siendo que la venida del ungido del Cristo, del Mesías, del Señor, es para una edad de piedra angular, porque la venida del Mesías es la venida de la piedra angular a su iglesia. Por tanto, tiene que venir en una edad de piedra angular, tiene que venir en una mesiánica. La edad del Mesías es la edad para la venida del Mesías, y siempre ha sido y siempre será la edad de oro de la piedra angular, la edad de piedra angular para colocar el tope, para colocar ahí la edad del trono, la edad mesiánica, y cumplir las promesas correspondientes a la venida del Señor. El reverendo William Branham, hablando acerca de la venida del Mesías, dice que cuando los judíos vean al Señor viniendo por su iglesia, ellos dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Pero vamos a ver en la página 22 del libro de citas. Dice: cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán: este es el que hemos esperado. Ahí está Él. Él se levantará con sanidad en sus alas. Luego en la misma página 22, ese fue el párrafo 176, y ahora el párrafo 185 dice: el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. Vendrá después de algún tiempo, hermano Branham, es ahora. Y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión. Espero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ya ha sido, el Hijo del Hombre ya ha venido en su gloria y se está revelando a sí mismo por los cuantos años pasados a su iglesia en misericordia, enseñándole su gran presencia, haciendo las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo, como él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo, a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y a las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia. O sea que la venida del Hijo del Hombre, esa manifestación del Hijo del Hombre, fue vista en el reverendo William Branham, Cristo revelándose en misericordia a su iglesia. Cuando se habla de Hijo del Hombre, recuerden, es un título de profeta. Como profeta, Jesucristo se identificaba como Hijo del Hombre. Y la manifestación que hubo en el reverendo William Branham fue la manifestación de Hijo del Hombre en
misericordia a su iglesia. Por eso en la página 164 y 165 del libro de citas dice, en la 165 párrafo 1471, dice, ese no fue Elías, eso fue el Espíritu de Dios sobre Elías. O sea que Elías no hizo nada, fue el Espíritu de Dios el que hizo las cosas, se las mostraba a Elías y luego Elías hablaba y se cumplían. Ese no fue Elías, eso fue el Espíritu de Dios sobre Elías. Elías fue solo un hombre. Ahora hemos tenido los Elías y abrigos de Elías y mantos de Elías y todos los Elías y todos los de los Elías. Pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Él ha de venir según Mateo 10, Lucas 17:30. Que el Hijo del Hombre ha de revelarse entre su gente. No un hombre, Dios, pero vendrá por un profeta. Y él nunca tuvo dos profetas mayores en el mundo al mismo tiempo. O sea que esa manifestación del Hijo del Hombre es Cristo en el Espíritu Santo, cumpliendo la promesa de su venida como Hijo del Hombre, usando un instrumento de su pueblo, como fue 2000 años atrás, que tuvo que ser un profeta. Apareció como un profeta la manifestación de Dios en medio del pueblo hebreo. El verbo de carne es un cuerpo humano y tiene que ser uno de medio del pueblo que está bajo el pacto vigente de ese tiempo. Y ese era Jesús, 2000 años atrás, como Hijo del Hombre, como profeta en el cual estaba Dios en toda su plenitud, manifestándose y cumpliendo la promesa de la venida del ungido de Dios con el Espíritu Santo en toda su plenitud. Él no hacía nada de sí mismo. Lo que el Padre le mostraba, eso era lo que Él hacía. Así también la iglesia está para hacer no su propia voluntad, sino la voluntad de Jesucristo, nuestro Salvador, que es quien la ha enviado. En la página 164, párrafo 1465 dice, el Hijo del Hombre será revelado en un cuerpo de carne. O sea, que la promesa de la venida del Hijo del Hombre será en esa forma. El Hijo del Hombre allá decía que era el Padre el que obraba y le mostraba a Él las cosas que Él tenía que hacer. Así pasaba con la manifestación del Hijo del Hombre en el reverendo William Branham, en esa manifestación de misericordia de Dios hacia el pueblo, y muchos no comprendieron que era Cristo en él
el Espíritu Santo en él, el que le mostraba las cosas que él tenía que hacer y que tenía que hablar. Pero está la promesa de que habrá otra manifestación del Hijo del Hombre en el día postrero. Recuerden que siempre que Cristo se manifiesta, que el Espíritu Santo se manifiesta, es la luz para la edad que viene esa manifestación en donde está el mensajero de cada edad y el pueblo de cada edad para ser colocado en el cuerpo místico de Cristo. Toda la obra de Cristo la estará haciendo a través de su iglesia en este tiempo final, como la está haciendo a través de las diferentes etapas o edades de su iglesia, usando instrumentos velos de carne ya ordenados desde antes de la fundación del mundo para ese propósito, por el cual esperamos las bendiciones que nos corresponden para este tiempo final, las cuales están prometidas en la Escritura, que culminarán con nuestra transformación y arrebatamiento al cielo para ir a la cena de las bodas del Cordero. Estamos en tiempo mesiánico, edad mesiánica. Estamos en un tiempo en que ya la humanidad, los gobiernos, instituciones religiosas también están sintiendo la influencia de la edad de piedra angular. Las obras que están prometidas que Cristo hará para el tiempo final, que Dios hará para el tiempo final, las hará a través de su iglesia, y esto identificará la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Estará haciendo las obras del Señor Jesucristo. En palabras más claras, Jesucristo estará haciendo las obras que Él prometió hacer, las estará haciendo a través de su iglesia en este tiempo final. Y una de las cosas que hará será también llamar y juntar sus escogidos con gran voz de trompeta en el tiempo final. Primero los escogidos del pueblo del cristianismo, creyentes en Cristo. Que el Eterno nos conceda ser parte del cumplimiento de su obra para ese tiempo final. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los diferentes medios disponibles. Pueden visitar nuestra página web www.carpa.com, seguirnos en Facebook y comunicarse a las líneas telefónicas que aparecieron en pantalla, donde obtendrán mayor información y literatura totalmente gratis. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso sean sobre todos nosotros, en el nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nos veremos en el próximo programa.